¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos de regreso una vez más aquí junto a la Alianza Francesa de Resistencia para invitarlos a compartir este nuevo video documental, en esta oportunidad pura y exclusivamente relacionado al Palacio de Versalles, el Château de Versailles, como se lo conoce normalmente en Francia, que fue la residencia oficial de los reyes a partir de Luis XIV hasta Luis XVI. Ustedes saben que la historia de Versalles es realmente muy interesante, muy grande, muy famosa también por las costumbres de la corte del Rey Sol Luis XIV, y por ello que vamos a tratar de relatar varios aspectos de los secretos que tenía Versalles, no solamente en su estilo arquitectónico, sino también un poco el zafarrancho que hacían en aquella época la corte misma en función de todo lo que era su diversión, sus fiestas y demás, que continuó prácticamente hasta su ocaso. Versalles se caracterizó por varios aspectos, fundamentalmente porque precisamente el que la mandó a construir fue Luis XIV, si bien su padre Luis XIII ya había construido tiempo atrás, inclusive antes de que naciera su hijo Luis XIV, el Rey Sol, una suerte de caballeriza que esta quedó incluida dentro del gran proyecto que fue diseñado por los arquitectos Louis Levé y posteriormente por Jules Marchand, que fue también este último el que diseñó y construyó Los Inválidos en París. Versalles había sido trasladada a justamente esa localidad que en ese momento no tenía más de 1000 habitantes por temor a la aristocracia francesa, que era justamente la que atemorizaba un poco a los reyes porque eran demasiado poderosos, y decidió trasladarse a aproximadamente 22 kilómetros de París, antigua sede era el Louvre, para construir allí el palacio que sirvió como sede de residencia real por más de 150 años. Luis XIII inicia las obras en 1623 y las continúa su hijo Luis XIV a partir de 1662. Residencia real desde 1682 hasta 1789. Tiene más de 700 habitaciones, 2000 ventanas y 1250 chimeneas, 67 escaleras y más de 1800 hectáreas de parque. En la construcción trabajaron 36.000 personas y 6.000 caballos durante los 50 años que duraron los trabajos. El 5 y 6 de octubre de 1789, el palacio fue asaltado por mujeres, sans-culottes, y obreros capturando la familia real y destrozando el lugar. Obviamente que el Palacio de Versalles tiene una gran historia, su rico patrimonio arquitectónico de estilo barroco francés, que el arquitecto Levé pudo imponer a partir de este, marcó la gran diferencia con las otras cortes reales, inclusive el Palacio Peterhof en San Petersburgo, que lo llaman el Palacio de Primavera del Zar, es una pequeña Versalles, así se lo conoce, una suerte de copia parecida en cuanto a las grandes dimensiones. Versalles ocupa más o menos unas 2000 hectáreas, de las cuales unas 1800 las ocupa solamente los jardines, y sirvió de inspiración, decía, para otros grandes complejos arquitectónicos reales. Pero estas son más o menos las características principales del Château de Versalles o Castillo de Versalles. El complejo es de estilo barroco francés. Fue refaccionado ininterrumpidamente desde 1662 hasta 1715. Las habitaciones del rey estaban separadas de las de la reina, como era tradicional en las cortes. La Galería de los Espejos fue construida a partir de 1678 sobre la terraza barroca italiana original. Para construir Versalles tuvieron que sortear algunos aspectos, sobre todo relacionados al terreno, que no era muy homogéneo. De todas formas, lo que más le interesaba al Rey Sol Luis XIV era la parquización, los jardines, porque en aquella época los jardines eran una de las cosas más importantes, era como la frutilla del postre para mostrar la aristocracia, el poder y sobre todo el buen gusto francés, sobre todo del estilo barroco francés que había impuesto a través de los diseños de Versalles Louis Levé, el arquitecto. De todas formas,
Versalles tiene una suerte de parquización generalizada y de jardines de unas 1.800 hectáreas a las que hay que sumar todo el complejo edilicio, más las caballerizas, más la capilla, más el Trianon, etcétera, etcétera. Por consiguiente, para hacer esta suerte de magnificencia verde, como le decían en aquel entonces, tuvo que llamar a sus arquitectos y en la maqueta observar algunos de los detalles de los planos también para ver cómo se ensamblaba con todo el entorno el Palacio de Versalles, con todo precisamente lo que era la extensión de la jardinería y de los parques de aquel entonces. Realmente era una obra maratónica porque Luis XIV competía muchísimo con toda la aristocracia vecina para ver quién tenía el mejor jardín o parque. Y eso significó que hubo que hacer nuevos diseños tecnológicos, por ejemplo, para poder abastecer a los jardines y al parque con agua proveniente del río Sena, etcétera, etcétera, lo que contribuyó en cierta forma también a un progreso de la ingeniería de aquel entonces en pleno siglo XVII. Esto es un poco también lo importante que hay que destacar de lo que dejó como aporte el Palacio de Versalles, pero sobre todo resaltando siempre la enorme parquización que lo destaca hasta hoy día. Versalles se construyó de forma simétrica a través de las propuestas diseñadas por Le Beau y también por Marsan. Sin embargo, este último fue el que lo terminó después de muchos años porque ya había fallecido Le Beau y él se encargó de hacer las modificaciones ordenadas en su momento por Luis XIV. De todas formas, el diseño de Versalles, de estilo barroco francés, era, como decía, simétrico. A ambos lados se construyeron las habitaciones del rey al este y la de la reina al oeste, flanqueados por una terraza al principio de estilo italiano, que luego fue reemplazada o cubierta por la famosa Galería de los Espejos por cuestiones climáticas y porque necesitaba un salón de fiestas y un nexo entre las habitaciones del rey y de la reina, entre otras cosas. Y además un diseño que tenía que ver con los ejes de la parquización, entre los cuales también se incluían el Trianon y en ese momento la construcción del teatro más grande de toda Europa, ubicada en una de las salas del castillo. También se encontraban allí otras construcciones aledañas, que eran, por ejemplo, las áreas de bombeo, que fueron también solicitadas al Instituto de Ciencias francés, a los científicos, para que diseñaran, inventaran, crearan una bomba que trajera del río Sena, que estaba muy próximo a Versalles, el agua necesaria, subirla 165 metros cuesta arriba, para abastecer toda la demanda de agua de los jardines y de los parques de Versalles, y también para beber. Era muy importante el diseño que pudieron construir los científicos del Instituto de Ciencias francés, porque esta suerte de máquina de bombeo pudo abastecer únicamente a las fuentes de los parques y nada para la higiene. Aunque realmente fue un acto innovador, progresista, que lo pudo consolidar Luis XIV y dejó también así una suerte también de marca para poder generar posteriormente toda una serie de alternativas de bombeo para otro tipo de actividades como el riego, por ejemplo. No es interesante, pero siempre el agua que se extrajo del río Sena era para los parques y para beber, nunca para tomarse un bañito.
sala la construyó Jules Mansart entre 1678 y 1684. Tiene 73 metros de longitud y 10,50 metros de ancho. 17 ventanas son las que dejan pasar la luz y permiten que se reflejen en los 357 espejos. Esta galería servía como lugar de paso, de espera y por supuesto de encuentros. Como habíamos comentado, el Palacio de Versalles no solamente era la residencia oficial a partir de 1682 aproximadamente de Luis XIV y su corte, sino que también sirvió para armar sus grandes festicholas y banquetes para todos ellos y para los invitados especiales. Para tal cosa, Luis XIV contrató a un famosísimo chef, maestro de cocina de origen suizo, que trabajó para varias cortes europeas, que se llamaba François Vatel, un hombre que era el que también organizaba los trucos, las escenografías, todos los shows, como se dirían ahora, y obviamente también lo que sería la comida. Él inventó la famosa crema que nosotros decimos chantilly. En realidad era la crema chantilly, que era un castillo en el cual él había trabajado, y ahí surgió la idea de crear la famosa crema chantilly. Vatel también tenía su cara, como decimos, todo lo que era la puesta en escena de los shows, con fuegos artificiales, con despliegue actoral, etcétera, etcétera. Y un día tuvo la mala suerte que una fiesta le salió mal y el tipo se suicidó, pobrecito. Así que se quedó el rey Luis XIV sin su maestro de cocina. Pero la verdad es que también las enormes festicholas que se armaban en Versalles eran para eso también. Era para hacer grandes espectáculos con fuegos artificiales, con todo. El champán que se bebía no era el champán que se acostumbra hoy día, sino que era una suerte de vino espumante, porque el champán es de la localidad de Champagne, en la ciudad que se ubica en la Campiña francesa. Y ahí era también como también se empezó a deteriorar un poco el palacio, considerando que tampoco no había baños, se imagina, ¿no es cierto? Pero es un poco la historia también de Vatel, que sirvió para Luis XIV, organizando todo tipo de actividades un poco superfrastilísticas. Bueno, ¿y qué podemos hablar de la higiene de Versalles? Versalles era un asco absoluto porque no había baños. En aquella época se pensaba
que el agua era portadora de enfermedades y de la misma muerte como consecuencia de la cultura que había quedado luego de la peste negra bubónica del siglo XIV, que por 5 años afectó y mató a más de 60 millones de habitantes en toda Europa. Entonces se creía que el vínculo mortal era el agua y por eso la gente no se bañaba. A lo sumo se bañaba por prescripción médica, como pasaba con Luis XIV, que como era el Rey Sol, el Hijo Divino de Dios, no necesitaba bañarse ni tampoco se iba a enfermar nunca. La gente se bañaba en seco, es decir, se cambiaba de ropa hasta 8 veces por día sin bañarse. Pero bañarse no existía un solo baño en Versalles hasta muchísimo tiempo después, durante la Revolución Industrial, que se fue refaccionando alrededor del año 1850-1860, que con los nuevos descubrimientos, las incorporaciones y los descubrimientos que hizo justamente Louis Pasteur, se empezó a darse cuenta de que no pasaba por el agua, sino que pasaba por la mugre misma. No existía el papel higiénico, no existía nada. Entonces la gente hacía una suerte de inodoro portátil, que era un mueble. Había los orinales centrales donde los hombres hacían sus cosas ahí alrededor del mismo, luego se vaciaba. Bueno, era un asco, realmente era un asco, y por eso también se inventó el perfume para tapar todos los malos olores que ocurrían en toda Europa. Las grandes pelucas que vemos, sobre todo a partir del siglo XVII, era para cubrir los piojos. No era por una cuestión de moda o estética, era para taparse la cabeza con semejantes pelucones donde los piojos iban a parar ahí. La mugre y la suciedad y la falta de higiene era absoluta, pero a nadie le importaba. Por eso también se abanicaba mucho para poder ahuyentar los malos olores de sudor y todo eso. ¿Se imaginan vivir en aquella época? Bueno, la cuestión es que sobrevivieron a la plaga y sobrevivieron a ellos mismos, pero la verdad es que tanto Versalles como el resto de Europa, por más palacetes reales que sean, eran bastante sucios la gente, porque no estaban acostumbrados, porque era peligroso según sus costumbres, y por eso inventaron el perfume, que igual no tapaba mucho, que digamos, la baranda que tenía la realeza francesa. Decíamos hace unos momentos que una de las cosas más significativas de Versalles era sus enormes parques y jardines que cubrían más de 1800 hectáreas. Era la joya de la realeza y de la corte de Luis XIV y de sus sucesores, porque también su hijo, Luis XV, el bien amado, y Luis XVI, el último rey que vivió en Versalles antes de que le cortaran la cabeza, gozaban de los jardines de una forma espléndida. Eran muy bien mantenidos, había todo un ejército de jardineros y de cuidadores, sobre todo en las estaciones más frías, que las plantas era más fácil que fallecieran, que se murieran. Entonces permanentemente las estaban tratando de cuidar con todo el sistema de riego que habían inventado y demás. Hoy día estos jardines son quizás también una de las principales atracciones luego de la Galería de los Espejos, y es imposible recorrerla en un solo día. Hay que estar bastante tiempo para poder pasear por todo el complejo. Antiguamente muchos lo hacían en la época de los reyes a caballo o en carroza, porque era enorme, es una cosa impresionante. 1800 hectáreas, una cosa inmensa, y más para aquella época donde no existían los medios de movilidad como hay ahora. Hasta hoy día la gente se queda en las inmediaciones cerca del palacio, porque con los guiados se establecen horarios muy rigurosos y no pueden ir más allá de las fuentes principales, donde están las fuentes de Neptuno, la fuente de Apolo, etcétera, y donde es ahí donde comienzan las visitas oficiales en Versalles. Comienzan en los jardines y luego recorren el palacio, y luego hay una segunda recorrida, la mayoría de las excursiones, para volver a recorrer los jardines y los laberintos que hay ahí construidos. En realidad los jardines de Versalles sirvieron de inspiración, como ya lo mencionamos, para varias cortes europeas. Sin embargo, durante la Revolución Industrial, alrededor de 1850, fue tomado por la burguesía naciente y ya asentada, sobre todo en París, como el ejemplo típico del absolutismo, del poder real y de los gustos sin control, y por eso también se precipitó la caída de Versalles durante la llamada Noche de Versalles, cuando el 5 y 6
de octubre de 1789, ya prácticamente finalizada la monarquía de Luis XVI, fue asaltado el palacio por el pueblo parisino, fundamentalmente por la famosa sans-culottes, que eran las mujeres que trabajaban en el puerto, que trabajaban en los mercados, a los que les sumaron obreros. Capturaron a toda la familia real y de allí lo llevaron a las Tullerías. Destrozaron el lugar en su momento como símbolos precisamente de ese gobierno absolutista, y también vandalizaron parte de los jardines de Versalles. Eso lamentablemente fue una cuestión obviamente de origen y sentido político, pero que luego con las restauraciones, ya que Versalles luego de la Revolución Francesa nunca más fue sede oficial ni residencia real, que fue restaurando, convertida en museo, hasta lo que hoy es precisamente el palacio, y naturalmente los jardines, uno de los puntos más destacados de todo este complejo de barroco francés. ¿Cuáles fueron los motivos generales de la famosa Revolución Francesa de 1789? Esto venía de muchos años atrás, no era precisamente de ese año. La monarquía absolutista de Luis XVI, las grandes fiestas, la marginalidad de los reyes ante el pueblo que pasaba hambre, fueron las causas principales, y también el constante sostenimiento de la revolución estadounidense. Ya se había independizado las 13 colonias de la metrópoli británica, aumentando los impuestos cada vez más al pueblo hambriento. Esto generó obviamente un descontento, y la parte intelectual, los grandes pensadores, los enciclopedistas, comenzaron a generar asambleas populares y a empezar a tomar, por así decir, las decisiones de igualdad. Ahora bien, a Luis XVI mucho no le importaba. Inclusive el 14 de julio de 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, tomando la Bastilla, él estaba en su coto de casa, y al regresar en su diario privado puso nada. No dejaba de ser también una clara observación a que en realidad no le interesaba mucho lo que ocurría en su país, y hasta que le advirtieron que la cosa venía mal, tratando de huir y luego ser capturado, como dijimos, el 5 y 6 de octubre por el pueblo parisino y llevado a las Tullerías. De allí trató de escaparse a través de algunos fieles seguidores monárquicos, haciéndose pasar por un herrero con toda la familia, y en el pueblo de Varennes, cerca de la frontera austríaca, fue reconocido por el cura del lugar y fue nuevamente capturado, y todo el desenlace que terminó cortándole la cabeza en enero de 1793, y 9 meses después María Antonieta y toda la familia. A partir de ese momento se instaló la revolución y la época del terror de Robespierre, y prosiguió hasta la llegada de Napoleón, y así sucesivamente. Esa fue la caída de Versalles como palacio real, y fue la última sede oficial de la monarquía francesa. Ese palacio luego fue convertido, como decíamos, en otro tipo de edificio para distintas actividades de índole política, hasta nuestra actualidad, que es el famoso museo. En realidad Versalles sigue siendo un hito histórico en todo, no solamente por su historia o por su belleza arquitectónica, sino por todo lo que desencadenó a través de los años en el mundo entero, desde la Revolución Francesa de 1789. Haber podido observar los detalles constructivos, las innovaciones tecnológicas, las ideas renovadoras, la creación del estilo barroco francés, como así también el descubrimiento de que servía para grandes festicholas totalmente desbordadas de la realidad del pueblo parisino, sobre todo en la época de Luis XVI, ya que los anteriores reyes 14 y 15 fueron reyes destacados y en cierta forma benévolos, pero en el final, con la innovación del crecimiento y la aparición de la flamante revolución industrial, eso comenzó ya a generar una pequeña burguesía que se instaló en París y comenzó a tener un gran distanciamiento con la aristocracia y el clero. Y allí estalló la Revolución Francesa. Versalles es ese ejemplo, y es lo que hemos presentado hoy para la Alianza Francesa de Resistencia.
Napoleón I se instaló en el Gran Trianón y quiso convertir el palacio en una residencia imperial. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, más de 50 países firmaron allí el armisticio en 1919. El complejo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. Más de 4 millones de turistas de todo el mundo visitan Versalles anualmente. Bien, de esta forma concluimos la parte que nos toca en esta oportunidad de ofrecerles esta videocharla, al cual está aparentemente resultando muy exitosa. Así que nos alegra mucho, tanto a la gente de la Alianza como a quienes habla, poder disfrutar, compartir, debatir sobre todo estos temas. La historia misma, no solamente ya de Francia, sino mundial, hace que nos concentremos y que compartamos un espacio de tanto en tanto. Pero esto no termina acá, porque ahora a continuación creo que es importante hacer una muestra de lo que vamos a ofrecerles dentro de unos meses, antes de fin de año, con respecto a las charlas programadas por los 75 años de existencia de nuestra Alianza Francesa de Resistencia. Estos son los avances de nuestro próximo videocharla aquí en la Alianza. Bueno, creo que ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Del famosísimo clarividente y visionario Michel de Notre Dame. Era el verdadero nombre de Nostradamus, que va a ser el contenido de la siguiente videocharla que daremos posiblemente en noviembre, antes de que finalice el año, y como cierre definitivo de los actos conmemorativos de la Alianza Francesa de Resistencia por sus 75 años de existencia aquí en el Chaco. Obviamente Nostradamus es un tema que no se agota jamás, porque de las 7.000 predicciones aproximadamente se cumplieron durante los últimos 400 años más de la mitad. Algunas pueden ser discutidas, otras malinterpretadas, otras negadas, pero la respuesta en definitiva de los que realmente saben y estudiaron el caso de este visionario del siglo XVI afirma que sí, efectivamente era un visionario que predijo todo esto que estamos viendo y que además dejaron encriptados sus mensajes para que no fuese tan fácil de descubrir, sobre todo en la época de la Inquisición, obviamente. Así que eso es lo que vamos a presentar, Nostradamus, en la siguiente charla.
Un agradecimiento formal a todo el equipo de producción que siempre está al pie del cañón conmigo, trabajando en esto. Como siempre digo acá, el que sobra siempre soy yo, porque el trabajo realmente es excelente. Y tenemos muy buenos comentarios en general de todo el trabajo que venimos haciendo en los últimos videos. Y esperamos reencontrarnos a la brevedad. Y no se olvide que queda pendiente la posibilidad de viajar antes de fin de año, cuando ya venga el calorcito, al lugar de los meteoritos, que sería en el interior del Chaco, para visitar Campo del Cielo. Así que estamos atentos, muchísimas gracias. Bueno, esto es todo por hoy. Les habla el arquitecto Luis Alejandro Gusberti y nos reencontraremos una vez más aquí en la Alianza Francesa de Resistencia. Chao.